Ay, ¿que está grabando ya? Sí, ya está grabando, entonces, permiso Bien, a todos. Siga, doctor Juan Felipe. Muchas gracias. bien. Entonces, la eutanasia lo denominamos, es un término moderno, la creamos a partir de dos palabras, que es el eu y el thanatos, buscando un concepto que signifique la muerte digna o una buena muerte. Recordando que en el pasado los grecorromanos tenían en su práctica muy comúnmente la finalización intencionada de su vida mediante el suicidio. Como sabemos, por ejemplo, Sócrates y Séneca fueron personajes filosóficos y intelectuales que decidieron terminar con su vida en un momento en donde su vida estaba condenada o estaba prácticamente sentenciada a que iba a terminar de una manera. Y ellos, dentro de las escuelas filosóficas, practicaron, digamos, el estoicismo. Hay varias escuelas que determinaban cuál era la intención realmente de cuando una persona quería acabar con su vida. Entonces tenemos, por ejemplo, los epicúreos. Por ejemplo, ellos nos mencionaban que cuando se acababan los placeres de la vida o se lograban consolidar los papeles o los roles a los que estábamos destinados, y se sentía que ya no se tenía ninguna finalidad en la vida, era necesario terminar con la vida o era un bien aceptable. Por ejemplo, los estoicos, que fue lo que practicaron Sócrates y Séneca en el momento de su muerte, era aplicar una filosofía en donde la muerte intencionada funcionaba como una técnica de, por decirlo, dejar el acto simbólico en lo más alto. Entonces ellos no permitían que la muerte de una u otra manera natural o violenta fuera a tachar lo que fue su aporte al mundo. Entonces lo que hicieron fue determinar que era mejor suicidarse y dejar su obra intelectual en lo más alto de sus carreras, evitando el escarnio público que iba a ser para Sócrates cuando fue condenado, y lo otro que fue para Séneca también cuando lo condenaron a muerte y él decidió suicidarse, para la cuestión de defender sus ideales y no permitir que la condena pública manchara su intelecto que se iba a escribir en la historia. Entonces, cuando consideramos la eutanasia, tenemos que saber que tiene unos conceptos hermanos que se llaman decisiones éticas al final de la vida y están regidos por la bioética. Entonces, las decisiones éticas al final de la vida son conceptos que nacieron con la bioética y que han ido evolucionando con el tiempo. Hace 30 años o 40 años, cuando había un acto médico, cuando yo como médico iba donde mi paciente, yo no iba a tener la costumbre de hoy de que yo le brindaba opciones, sino que yo decidía por él y yo era el único que daba órdenes o tomaba las decisiones importantes dentro de la atención del médico paciente. Estos conceptos evolucionaron a medida que se nos íbamos dando cuenta de que realmente la ética del acto médico es que el paciente decida cuando puede decidir. Entonces, tenemos dos conceptos de futilidad. La futilidad es el acto de hacer de más. Cuando yo como médico sé que mi paciente está en una condición muy crítica o muy enferma y yo sé que por más medicamentos que yo le ponga o intervenciones quirúrgicas o procedimientos de soporte vital que yo haga, ese paciente va a continuar vivo, pero su pronóstico de vida no va a cambiar y su condición o calidad de vida va a empeorar. Entonces la futilidad es el acto de hacer de más, pero realmente no estoy haciendo nada por el paciente más que prolongar el sufrimiento. Luego existe la limitación del esfuerzo terapéutico, que entre comillas en realidad es el concepto de eutanasia pasiva. La eutanasia pasiva o la limitación del esfuerzo terapéutico es cuando yo dejo de hacer algo para evitar la prolongación del sufrimiento o el dolor de mi paciente. Entonces, por ejemplo, un paciente de 90 años críticamente enfermo me llega a la sala de emergencias y pues tengo que decidir, ¿no? Es un paciente postrado en cama, necesita a gente que lo ayude para hacer toda su rutina diaria.
está desnutrido. Entonces yo pongo un escalón y digo, yo sé que si yo procedo a intubar a este paciente y lo conecto a un ventilador mecánico, es un paciente que lo único que haré es prolongar un sufrimiento, porque después de que yo lo resucite, salga de la ventilación, ese paciente lo único que yo le hice fue disminuir su calidad de vida. Entonces yo como personal de salud decido una limitación de esfuerzo terapéutico. Es decir, hago lo mínimamente moralmente posible para que ese paciente viva con comodidad, pero evito hacer cualquier tipo de intervencionismo que pueda prolongar el sufrimiento de ese paciente. Es decir, dejo morir a mi paciente porque ya sé que la muerte es inevitable. Y por último tenemos la eutanasia, que es el concepto que hablamos hoy. La eutanasia, a lo que nos enfrentamos al concepto de eutanasia en el mundo moderno es realmente a lo que llamamos eutanasia activa. Cuando yo como personal de la salud induzco la muerte de mi paciente activamente, le aplico un medicamento para que fallezca, le hago una intervención con la que yo lo que busco es hacer que el paciente fallezca, que es muy diferente a la limitación del esfuerzo, donde yo dejo morir a mi paciente porque ya sé que no hay nada más para hacer. La eutanasia, yo induzco la muerte. Entonces, dentro de la bioética tenemos una carta de 4 mandamientos que siempre tenemos que tener en cuenta cuando ejercemos un acto médico. Entonces tenemos los actos médicos se rigen por 2 factores bioéticos. Tenemos el principio de no maleficencia, o en latín que se llama el primum non nocere, que significa antes que todo no hacer daño. Con el principio de no maleficencia se le estableció al acto médico que tiene un límite, y el límite principal es que yo como personal de la salud no puedo hacer cosas contra mi paciente que sopesen el riesgo, es decir, que el riesgo de que yo le haga daño a ese paciente sea tan alto y que yo sea consciente de eso y aún así lo haga. Entonces, este principio lo que busca es evitar las acciones malintencionadas por parte del personal de la salud en contra de un paciente. Luego está el principio de la beneficencia, que es declarado como el objetivo final del acto médico, que eso es, pido que por favor retengan ese concepto. El principio de la beneficencia es el objetivo real del acto médico. Lo que yo quiero es producir un bien en mi paciente, sea subsanar el dolor, disminuir el sufrimiento, eh, mm, hacer que ese paciente prolongue su vida de una manera que sea para él cómoda y le otorgue calidad de vida también. Luego tenemos que hay un importante poder en el acto médico que se refiere al principio de la autonomía. El principio de la autonomía ha evolucionado en estos últimos 30 años. Como les comenté, hace 40 años el médico tomaba la decisión y no había nadie dentro de ese acto médico que tuviera la potestad para llevarme a la contraria. Ese concepto ha ido evolucionando de malas también, porque después de que el médico se ha tenido que enfrentar tanto a la ley por decisiones no fundamentadas o por decisiones que el paciente no quería tomar, por ejemplo, un paciente que quede discapacitado por un tratamiento que no aceptaba, este principio ha ido evolucionando por eso. Este principio lo que le otorga es poder al paciente. El paciente es quien decide qué quiere y qué no quiere hacer para prolongar su vida o evitar su muerte, como lo pongamos de punto de vista. Entonces, a partir del principio de autonomía es cuando evolucionó o apareció lo que llamamos consentimiento informado. Consentimiento informado realmente en la salud apareció, fue como un método de protección legal para nosotros. Es un documento donde yo como personal de la salud le explico a usted qué cosas le vamos a hacer, qué riesgos tienen y cuáles son los beneficios. Y al final del documento usted firma y dice, estoy de acuerdo en que se haga esto, 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 o no estoy de acuerdo en que se haga el procedimiento. ¿Eso por qué? Porque justamente por eso, porque después de tantas décadas nos hemos dado cuenta que en realidad
muchas veces las decisiones de los pacientes pueden ser las correctas y no las que nosotros queríamos tomar. Y también porque esto previene en muchos casos el ensañamiento terapéutico. Cuando yo como médico, sea por motivos de academia o por motivos de que yo sé mucho, hago mil y un intentos, mil y un medicamentos, mil y un intervenciones por hacer que un paciente sobreviva, sin yo darme cuenta de que debo ser humano en mi atención médica y lleve a ese paciente a una agonía que perdure en el tiempo. Entonces el paciente tiene el poder de detenerme a mí como médico o de permitirme a mí realizarle algo. Y lo último es un componente final que es de carácter mixto. Mixto, ¿por qué? Porque intervienen los garantes de la salud, que viene siendo el Estado, viene el actor, que es el médico, y el paciente. Y todo esto se llama principio de justicia. El principio de justicia es el concepto de equidad. Yo atenderé a todos mis pacientes con los recursos que tengo, según su enfermedad, sin importar su raza, estrato socioeconómico, religión, color de piel, etc. Es un principio de equidad. La salud es para todos y todos la van a necesitar y el garante tiene que proveerla, que sería el Estado. Entonces, hay algo muy importante dentro de los conceptos y es que ¿quién define a quién? ¿Realmente hay un principio de la bioética que esté por encima de los demás? Entonces, dentro de los estudios que se han hecho de cómo interaccionan los principios entre sí, se han descrito que hay dos divisiones. Está los principios de orden universal, es decir, no importa el lugar, no importa el momento, esos principios tienen que primar sobre todas las cosas, que son el principio de justicia y de la no maleficencia. Y luego están los principios de segundo orden o principios particulares que aplican a la situación. ¿Cómo es esto de que aplican a la situación? Es muy, es muy dependiente de, primero, cómo está el paciente cuando pide la atención médica y segundo, yo como médico, qué pienso que puedo hacer por ese paciente. Entonces, la mejor situación es eh, cuando el principio de beneficencia se encuentra por encima del de la autonomía. ¿Cómo sucede esto? Un paciente que me llegue inconsciente a la sala o un paciente que llega con intenso dolor o con intenso sufrimiento es un paciente que desde que entró a la sala de emergencias, implícitamente es un paciente que lo que está buscando es una atención urgente y está buscando el alivio del sufrimiento. Eso con los pacientes agudos, pero la cosa cambia mucho cuando se trata de un paciente con una enfermedad crónica. Los pacientes con enfermedades crónicas en la modernidad son pacientes que conocen su enfermedad, saben sus limitaciones, saben qué les espera y saben su pronóstico. Y eso les otorga muchísimo poder dentro del acto médico, incluso más que al médico, y pueden incluso tener el derecho y darse el deber de proponerle al médico cosas que el médico no le haya propuesto. Y eso es algo muy perteneciente a la medicina moderna, donde los pacientes leen más que los médicos cuando están enfermos. Entonces, en los pacientes críticamente enfermos o agudos, se puede entender muchas veces que su necesidad del acto médico inmediato va por encima de su autonomía, es decir, lo que quieren es quitar el dolor y luego hablemos de qué quiero que hagamos. En cambio, los pacientes crónicos tienen una alta autonomía y pueden detener al médico en cualquier momento, incluso en condiciones de sufrimiento intenso, para que el médico no haga nada o haga lo que ellos quieren. Entonces, sí existe una interacción entre las jerarquías de los principios de la bioética y depende mucho de la situación y también de quién lo aplica y quién lo recibe. Bien, pero entonces, cuando hablamos de la muerte intencionada, ¿qué se sabe en la bioética o qué se ha debatido? Bien, como les mencionaba, en la época grecorromana, pues era bien vista. Pero en el momento en que empezaron
a aparecer todo el tema de tratamientos, de que la enfermedad se puede curar, fue cuando Hipócrates se puso muy firme y dijo que él no permitiría dentro de sus creencias y dentro de su práctica y enseñanza de la medicina la muerte intencionada. Dentro de las cosas que Hipócrates hizo, Hipócrates es el padre de la medicina, él decidió crear un texto que se llama el juramento hipocrático, que es un juramento que todos los médicos debemos afirmar cuando nos estamos graduando, porque es nuestra ley, es nuestra constitución médica. Y dentro del juramento hipocrático hay una frase en la mitad donde él dice: no daré a nadie, aunque me lo pida, ningún fármaco mortal ni haré semejante sugerencia. Él estaba totalmente en contra de la eutanasia porque para él supone llevarle la contraria a la finalidad del acto médico. Recordemos que el acto médico lo que busca es la beneficencia del paciente, evitando la muerte o retrasando su llegada. Entonces, dentro de la bioética se han establecido las siguientes preguntas. Ya respondimos la primera. ¿El sufrimiento otorga más fuerza al poder de decisión o de autonomía del paciente? Como les mencioné, depende mucho del tipo de enfermedad. Los pacientes agudos no tienen la misma capacidad de decisión que el paciente crónico. Los pacientes crónicos son pacientes que saben lo que quieren y saben hasta dónde pueden llegar. ¿Y es la muerte un objetivo terapéutico nuevo para el personal de la salud? Ese es el punto que vamos a hablar el día de hoy. Realmente la muerte siempre ha sido un objetivo dentro de la medicina, pero no de manera intencionada como la eutanasia activa lo propone. La muerte ha sido el objetivo negativo de nuestro acto médico siempre, como les he dicho, es evitarlo o retrasar su llegada. Lo que supone el día de hoy en la modernidad es si nosotros como personal de salud deberíamos modificar primero que todo el juramento hipocrático y segundo, la bioética debería empezar a moldear en el personal de salud el advenimiento de un nuevo objetivo y es provocar la muerte de nuestros pacientes con la finalidad de evitar el dolor y el sufrimiento, sabiendo que nosotros como personal de la salud estamos es para disminuir el dolor y el sufrimiento, pero ahora tenemos que provocar la muerte para evitarlo. Esa es la pregunta. Perdón, ¿tenían una pregunta? No soy Oh, no, sino que escuché que alguien habló. Bien. No, yo, no sé. hacemos la pregunta que haya menester. Vale, entonces la eutanasia y la bioética. Entonces, dependiendo del lector, la bioética en realidad nos ofrece las herramientas para elegir el camino. Es una decisión unipersonal. ¿A qué se refiere esto? Bien, de esto se trata lo que llamamos la lex artis. La lex artis es un código moral que en medicina rige a las decisiones médicas. Es decir, depende de cada quien cómo haga las cosas. Claramente hay unos estándares donde lo que se busca es el cumplimiento de los principios bioéticos en la Lex Artis. Pero como dicen algunos abogados, la ley no es lo que está escrito a veces, sino cómo se interpreta. Y lo mismo sucede con la Lex Artis, es dependiendo de cada médico. Y por eso es que hoy hay médicos que hoy están a favor del aborto y en contra, y médicos a favor de la eutanasia y en contra. Todo depende de cómo vean ellos el evento desde el punto de vista moral y ético. Entonces, el Centro de Estudios Bioéticos, Hastings Center, nos establece que el acto médico tiene como finalidad 4 cosas. Entonces, el primer objetivo es la prevención de enfermedades y lesiones para conservar la salud. Acto médico tal cual, principio de la beneficencia. El alivio del dolor y el sufrimiento de los males, la atención y curación de enfermos y cuidar los incurables, y la evitación de la muerte prematura y buscar la muerte digna. Entonces, ¿por qué decimos que depende de quién lo mire y quién lo interprete? Muy bien, porque si nos fijamos en los principios que nos están estableciendo de la finalidad del acto médico, nos podemos dar cuenta que se pueden dividir en dos, los que estamos a favor y los que estamos en contra. Los que estamos a favor nos vamos a escudar en que es que yo con la eutanasia no
voy a aliviar el dolor, es que lo voy a evitar y voy a y voy a evitar el sufrimiento de los males de la enfermedad de mis pacientes. Entonces estoy aplicando el segundo principio. Y además de eso, lo que estoy haciendo es buscar la muerte digna. Entonces estoy cumpliendo el cuarto objetivo, pero luego los que no están de acuerdo me dirán, pero es que con la eutanasia yo no voy a prevenir una enfermedad ni voy a conservar la salud de mi paciente, ni tampoco voy a poder atenderlo y curarlo o cuidar de su estatus de incurable. Muy bien. Como les dije, la Lex Artis es un código moral y está dependiendo de cada médico cómo lo interpreta y cada quien pueda dormir con sus decisiones. Entonces, la interpretación de la Lex Artis nos establece una pregunta que afecta muy profundamente la integridad del acto médico. Y es que, ¿hasta qué punto la eutanasia se considera que es un acto médico? Entonces nos plantea, si mi objetivo es curar o paliar para retrasar la muerte, ¿matar es un salto directo al final de mi acto médico o es la ausencia de un acto médico? Esta pregunta se hizo hace algunos años en la bioética y pues revolcó los libros de la bioética médica, porque como les dije ahora, depende de cada quien. Viéndolo desde un punto de vista optimista, digamos que realmente la muerte va a ser el objetivo final de mi acto médico. Mi acto médico, ¿cuándo se acaba? Mi acto médico se acaba cuando yo envío a mi paciente a casa sin enfermedad o cuando yo permito que el paciente muera dignamente en lo que hoy llamamos eutanasia pasiva, es decir, dejo morir pero en una condición digna y sin sufrimiento. Realmente ese es el final del objetivo médico para mí, es la finalidad de yo enviar a mi paciente sano a su casa o permitir que mi paciente fallezca sin sufrimiento. O realmente es que yo piense que mi acto médico no existe porque es que yo estoy permitiendo que mi paciente muera porque yo lo provoqué. Esta, esta pregunta realmente sacudió a las decisiones médicas y suscitó muchísimo debate cuando fue en su momento el tema del aborto y su legalización y sobre todo el tema de por qué entonces se empezó a aumentar la solicitud de objeciones de conciencia. Y es que también tiene que ver mucho con la educación médica que tenemos hoy en día. La educación médica que tenemos hoy en día siempre nos ha enseñado que la vida es lo que tiene que perdurar de acuerdo al acto médico. Yo siempre tengo que preservar la salud de mis pacientes, tratar de que no sufran, tratar de que no les duela nada en lo posible, pero yo no puedo provocarles la muerte porque se supone que esa es mi naturaleza de mi trabajo. Mi naturaleza es evitar la muerte de estos pacientes. Y claro, establecer que la muerte es realmente un acto médico intencionado supondría que se cambien todos los manuales de bioética, que se cambien los pensum de clase y requiere de un esfuerzo muy grande por la concientización a nivel médico, pero sobre todo a nivel de sociedad. Recordemos que hoy en día el médico no es el único que toma las decisiones del paciente. Hoy en día los pacientes tienen mucho poder de autonomía y así como hay muchos pacientes que nunca van a estar de acuerdo con esto, ni siquiera sus familiares, hay pacientes que van a estar de acuerdo con esto y yo como médico tengo que saber manejar. Si yo no estoy de acuerdo y mi paciente lo quiere, tengo que saber manejar la situación de una manera muy moral. Entonces, hay un concepto que se llama la naturalización del acto. En este caso, hablando de la naturalización de provocar la muerte. Entonces, aquí llamamos la naturalización. Entonces, vamos a hablar de un concepto que se llama la pendiente resbaladiza. Esto se apreció cuando se aceptó la eutanasia en el 2002 en los Países Bajos y en Bélgica. La pendiente resbaladiza fue un concepto que nos enseñó que cuando se legaliza el acto, llega un momento determinado en que ya el acto se vuelve tan natural que la ley deja de ser explícita en él y empieza a ser implícita. Es decir, nosotros empezamos a ver los requerimientos de una eutanasia en más pacientes de los que deberíamos.
y la aceptación del procedimiento en la sociedad también empieza a verse más natural a como era antes de que lo fuera. Entonces, tenemos las estadísticas de las eutanasias realizadas en Países Bajos desde el año de legalización 2002 hasta el 2019 y podemos ver cómo ha sido el incremento exponencial. Entonces, nos podemos fijar que en los primeros 3 años, básicamente la cifra fue muy nivelada, casi que la misma, pero a partir del cuarto año empezó a incrementarse exponencialmente la cifra de pacientes que accedían a la eutanasia. Y esto es el concepto de pendiente resbaladiza que lleva a la naturalización del acto. Y por decirlo, también sucede con el aborto. En Colombia, soy testigo, cuando empezó el tema del aborto, muchos médicos pues lo hacían, ¿no? Tenía compañeros que lo hacían sin ningún problema. Y después perdón, tenía compañeros que no lo hacían, perdón. Y después de que se empezó a legalizar el aborto y se empezó a evidenciar algo de lo que vamos a hablar ahora, cómo el aborto empezó exponencialmente a aparecer por todas partes. Se convirtió en una consulta frecuente de la sala de urgencias cuando eso era prácticamente escaso de ver. Y si lo veíamos, era en una condición donde la paciente llegaba de abortos clandestinos y llegaban críticamente enfermas, a punto de morir. Entonces, la naturalización del acto nos permitió abrirle las puertas al procedimiento de maneras que la ley no puede verlas. Y lo vamos a explicar ahora. Entonces, la pendiente resbaladiza lo que nos trata de enseñar es que cuando se rompe esa barrera cultural o ética de que es que el acto es negativo y se empieza a ver como un acto normal dentro de la sociedad, pues sucede lo que tiene que suceder. Se convierte en un acto más y simplemente llega a pasar tan desapercibido o llega a perder su connotación social y empieza a expandirse, como lo vemos acá, en tan solo 17 años se ha expandido casi que por 5 veces, de 1800 a casi que 6400. Bueno, serán como 4 veces. Es 4 veces más alto que cuando empezó. Entonces la pendiente resbaladiza es eso, es básicamente yo estoy viendo al abismo porque sé que eso va a suceder y empiezo a resbalarme y ver que efectivamente sucede. Las cifras empiezan a elevarse exponencialmente. Entonces la naturalización del proceso lo explicaré desde el punto de vista del aborto, que es lo que ya sucedió en Colombia y en el mundo. Y es que cuando antes de que sucediera la sentencia del aborto en Colombia, pues lo que les decía, la principal causa de abortos en sala de emergencias era realmente mujeres que se hacían abortos en casa o en clínicas clandestinas y llegaban con infecciones severas, casi que al borde de la muerte. Cuando empezó la legalización del aborto de acuerdo a las tres causales de malformación inviable, violación o enfermedad materna, mmm, la ley era muy explícita en ese momento. Se legalizaron las tres causales y la ley era muy explícita. Eran esas tres y solo esas tres. Pues bien, efectivamente, pues empezamos a ver las pacientes que llegaban por causales de violación, que llegaban por causales de enfermedad fetal no viable con la vida, y no había ningún problema, el proceso se hacía y se acababa. Pero entonces empezaron a aparecer situaciones donde empezaron a llegar mujeres diciendo causales que eran compatibles con enfermedad materna, pero no necesariamente tenían que llevarla a un proceso de enfermedad grave. ¿Cómo es esto? Fue cuando empezamos a ver la naturalización del aborto en el acto médico en Colombia. Nosotros como médicos empezamos a notar que las pacientes venían por cosas de las que quizás hacíamos comentarios, como por ejemplo que la mujer dijera que es que no quería tener el hijo porque estaba estudiando y comprometía su futuro profesional. Pues bien, hoy en día es una causal muy común en abortos. Y esas son el tipo de causales que empezamos a ver. Las mujeres empezaron a alegar problemas mentales, problemas financieros que afectaban con su vida psicológica, con su pensamiento. Ella no podía quedar embarazada porque tiene una creencia religiosa.
y afectaba su psicología. Y eso empezó a naturalizarse y hoy en día, pues dentro de las causales, se puede ver que desde las principales causales de aborto es realmente enfermedad materna, no violación o no fetos inviables con la vida, sino este tipo de causales que llegan, que dejan de ser las que están explícitamente escritas en la ley o en la sentencia y empiezan a tornarse un poco implícitas, empiezan a meterse en el concepto de lo que está escrito en la ley y de un momento a otro se naturalizan. Y por eso, pues, para nosotros es tan normal tener mujeres que piden un aborto porque son estudiantes y no pueden tenerlo porque compromete su vida profesional, porque tendría que suspender la universidad y es un impacto psicológico para ellas. Y eso se ha naturalizado y hoy es una de las causales principales de aborto en salas de emergencia. Y eso es lo que conlleva la aceptación de la eutanasia en los Países Bajos. Entonces, la ley en la eutanasia en Colombia. Entonces, en Colombia en realidad la eutanasia apareció en el 97. Pero ¿qué pasó? Tenía un concepto a ver, era una contradicción porque permitía la muerte legalmente asistida bajo unas condiciones un poco bizarras, pero en el otro extremo estaba condenando al médico o profesional que lo hiciera. Entonces, en ese tiempo ni se hablaba de eutanasia porque era como ir a la cárcel directamente por tú solamente estar pensando en que tienes que ejecutar dicho acto. Entonces llegó la resolución del 2015, que fue cuando apareció la ley estatutaria de salud, y cambiaron muchísimas cosas dentro del sistema. Una de ellas fueron las causales de la eutanasia. En Colombia está llamada muerte médicamente asistida. Entonces apareció en el 2015 ya bien establecida, pero con una barrera que era que el paciente tenía que tener una enfermedad incurable y enfermedad terminal. Y bien, hoy en día todavía sigue, hoy en día no, hasta el 2021 era el tema de terminal era la causal del por qué nunca escuchábamos el tema de eutanasia en Colombia todavía, a pesar de que ya no se le penalizaba al médico. Pues bien, ya les explicaré por qué el concepto de terminal era una barrera demasiado grande para acceder al proceso. Apareció entonces en el 2021 la sentencia C-233 y la resolución del 971 del 2021, que fue la que puso en el papel el concepto de eutanasia, las condiciones, las causales y quién la podía llevar a cabo y bajo qué proceso se tiene que aceptar. Es decir, formalizó realmente el proceso de la eutanasia en Colombia. ¿Y esto por qué? Porque, claro, sabrán que durante estos últimos años han habido movimientos sociales muy importantes en el mundo, como lo fue el del aborto en su tiempo con el movimiento feminista, de gran peso en Argentina principalmente, y la modernidad, lo que yo les decía, hoy en día los pacientes tienen mucho poder de decisión y ese poder de decisión es lo que ha llevado que hoy en día tengamos esta discusión en todos los ámbitos, religiosos, políticos, éticos, médicos, sociales, conversaciones en las cafeterías, lo que fuera. Entonces, ¿qué sucedió en el 2021? El 2021 lo único que nos cambió en realidad fue que quitó la barrera de que el paciente tenía que ser un paciente terminal. Sí, todavía exige que el paciente sea terminal, pero ahora permite que el paciente tenga otra condición además de la terminal, que es por donde han sucedido los casos de eutanasia en Colombia hasta el día de hoy y los dos primeros casos que fueron mundialmente escritos en los periódicos, que fueron pacientes no terminales. ¿Tienen que ser incurables? Sí. Entonces vamos a hablar de los dos conceptos más importantes que tiene la resolución 971, que son la enfermedad incurable y avanzada. Es una enfermedad de curso progresivo y gradual de variable respuesta a los tratamientos y que va a evolucionar a la muerte en un mediano plazo. ¿Qué puede ser esto? Enfermedades comunes, como por ejemplo un paciente con EPOC avanzado que necesita de muchos medicamentos para mantener una calidad de vida mínimamente digna y que sabemos que va a morir en un cierto plazo, puede ser 1 año, 2 años o 3 años. Y recordemos que el EPOC es incurable para hacer el hincapié. Y el otro concepto es enfermedad terminal. La enfermedad terminal lo define como una enfermedad
avanzada, progresiva e incontrolable, que no responde a tratamientos, que genera sufrimiento físico y psíquico y que a pesar del mejor tratamiento, el pronóstico es menor a 6 meses de vida. Entonces, aquí podemos entender por qué el concepto de terminal provocaba una gran barrera de acceso al servicio en el 2015, y es que el paciente tenía que tener mínimo 6 meses de pronóstico, máximo 6 meses de pronóstico de vida. Y claramente podemos entender que la gran limitación es que primero, pues un paciente terminal no tiene mucho acceso a recursos económicos, y segundo, es un paciente que no puede esperar 6 meses a que el proceso se demore un año y le permita morir con dignidad. Era la principal barrera. Estoy seguro que seguramente hubieron muchas solicitudes, pero realmente yo nunca escuché de eutanasia hasta el 2021 que sucedieron la eutanasia de las personas que vamos a hablar ahora. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de eutanasia en Colombia? Está la condición clínica de fin de vida, que puede ser enfermedad incurable avanzada, enfermedad terminal o estado de agonía. ¿Qué es un estado de agonía? No lo he puesto porque realmente el estado de agonía es un estado en donde el paciente está en sufrimiento a punto de morir. Es un paciente donde la mayor cantidad de veces nosotros como médicos lo que vamos a hacer con un paciente agónico es permitirle morir de manera digna y sin sufrimiento. Es decir, paciente que entra por sala de emergencias, no responde o está en una respiración agónica, sabemos que va a fallecer prontamente. Lo que hacemos es quitarle el dolor, y si el dolor no lo logramos quitar, hacemos una cosa que en paliativos llamamos sedación paliativa. Ese paciente lo sedamos para que se duerma hasta que fallezca. Luego tenemos el presentar sufrimiento por la enfermedad. Totalmente subjetivo el criterio. ¿Quién puede definir el sufrimiento de una persona más que el mismo paciente? Lo mismo sucede con el dolor. ¿Quién puede calificar el dolor de un paciente si no es el mismo paciente? Y el tercer criterio es estar en condiciones de solicitud expresa consciente, que el mismo paciente lo pida. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente está inconsciente? Pues muy bien, el paciente tuvo que haber tenido la precaución en vida de dejar un documento de voluntad anticipada. El documento lo único que hace es puede ser darle poder a alguien para que tome decisiones por mí cuando yo no pueda, o es un documento en donde simplemente dice qué quiero que hagan conmigo cuando yo no pueda tomar decisiones por mí y esté en una enfermedad crítica, como lo que llamamos las ONR, las órdenes de no reanimación. Las órdenes de no reanimación es un documento médico legal en donde el paciente constata que si él entra en un estado de paro cardíaco, no quiere que lo revivan y se acabó. Nosotros como personal de salud no podemos ni discutirlo, ni ser déspotas y reanimarlo, ni decir que es que si sabemos que el paciente tiene una ONR firmada como voluntad anticipada, es un paciente que fallece y nosotros no podemos hacer nada para evitarlo, a menos que el paciente salga del paro cardíaco por sí solo, que es altamente improbable. Muy bien, todo médico está facultado legalmente para realizarla, pero existe la objeción de conciencia. Entonces, recordar lo mismo que sucede con el aborto. Yo soy médico, pero mi código moral, mi interpretación de la lex artis no me permite realizarlo. Pero yo tengo la responsabilidad como personal de la salud y como ejecutor de acto médico darle un acto médico a usted. ¿Y cuál va a ser mi acto médico si yo me niego a brindarle a usted una eutanasia? Mi acto médico es transferirlo a un hospital o transferirlo a un médico que haga el procedimiento. Ese es mi acto médico. Entonces, ¿cómo se dio la eutanasia en Colombia? Y vamos a hablar de los dos casos de eutanasia en Colombia, porque al final quiero discutir de qué se hizo con estas dos personas y por qué éticamente se hicieron cosas incorrectas. Entonces, el inicio del acto en Colombia se dio, como sabemos, en el 2021. Estuvo el caso de Marta Sepúlveda, que era una paciente con esclerosis lateral amiotrófica que iba a ser
la primera persona en Colombia en recibir la eutanasia legalmente autorizada, y que por motivos que desconocemos realmente no hay un punto de vista válido según lo que dijo el centro de salud que se negó a hacer la eutanasia, para creer por qué se la negaron en principio. Y el otro caso es de Víctor Escobar, que fue un caso supremamente mediático mucho antes de Marta Sepúlveda, de un paciente con EPOC. Un paciente con EPOC que sufrió múltiples trombosis cerebrales, derrames cerebrales, infartos del corazón. Era un paciente que no estaba postrado en cama, pero tenía que tomar casi 10 a 14 medicamentos al día para mantenerse vivo, y además tenía que vivir con una bala de oxígeno permanente a donde fuera que fuera, incluso estando acostado en su cama. Entonces, muy bien, ¿cuál es la diferencia que tienen esos dos pacientes y por qué los traigo a colación? La eutanasia se dio en ellos siendo pacientes no terminales. ¿Por qué? Porque su pronóstico de vida era muchísimo mayor a 6 meses. Marta Sepúlveda tenía ELA, es una enfermedad que tiene un pronóstico de vida entre 3 a 5 años como máximo. Que el caso más excepcional que se conoce en la historia fue el del científico Stephen Hawking, que duró más de 30 años con la enfermedad, y ella solicitó la eutanasia teniendo 1 año y medio de enfermedad, es decir, le faltaban por lo menos 3 años más de vida, no era una paciente terminal. Sí era incurable porque el ELA no tiene ni tratamiento ni cura. Y el de Víctor Escobar era un no terminal, incurable, pero podía tener tratamientos que mejoraban su calidad de vida y disminuían el sufrimiento de la enfermedad. Entonces, ¿qué sucedió? Entonces, lo que sucedió con ambos fue, dependiendo de quién lo interprete, fue un ejemplo del temor a la incertidumbre de la ley, es decir, tenemos miedo a lo que la ley nos permite, aunque esté escrito, porque ya hemos visto casos donde la ley se ha interpretado de manera errónea y alguien ha pagado por eso. Y pues fue el gran descontento de la población colombiana. En ese momento la población estaba muy dividida, y cuando se enteraron de que se le negó la eutanasia a Marta Sepúlveda, ese fue un caso en el que el mundo se descontentó. Pero cuando se supo que a Víctor Escobar le habían negado la eutanasia en más de 4 o 5 ocasiones, fue cuando más indignación se tuvo en el sistema de salud en Colombia, y vamos a hablar del por qué. Entonces, ¿por qué fueron tan difíciles las eutanasias? Entonces, hablando de la eutanasia de Marta